Por favor, abran sus Biblias conmigo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Pero antes que leamos la santa palabra de Dios, debemos inclinar nuestra cabeza y pedir su sabiduría para entender lo que Él quiere decirnos hoy. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu santa palabra y la verdad que ésta contiene para nosotros hoy. Por favor, envía al Espíritu Santo para que nos hable sobre esta verdad y nos ayude a entender lo que tú deseas decirnos. Ayúdanos a ver cómo lo que le sucedió a los judíos antes de que Jesús viniera a la tierra es semejante a lo que sucede hoy. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos comenzando con el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Noten el contraste entre la palabra de la cruz y el pensamiento de los judíos. Los judíos buscaban manifestaciones sensacionalistas de la verdad a fin de estar dispuestos a creer. Ellos eran de cierta forma como los carismáticos de hoy, quienes desean una religión que mayormente involucre sus sentidos y sentimientos, pero que en gran parte ignore lo intelectual. Por otro lado, noten que los griegos enfatizaban lo intelectual y evadían lo emocional. Los griegos buscan sabiduría, dijo Pablo en el versículo 22. Pablo vio que algo sucedía entre estos dos grupos de personas, los judíos y los griegos, que él creyó podrían también amenazar la iglesia de Dios. Él podía ver lo que había sucedido a los judíos bajo la influencia de los griegos, y él advirtió a todo el pueblo de Dios hasta el fin del mundo lo que iba a suceder. Originalmente, el sistema educativo que Dios dio a los judíos era sencillo, práctico, natural y diseñado para crear amor y fidelidad a Dios y tener entendimiento de su ley en sus corazones. Si Israel hubiera sido fiel, Dios los habría bendecido tanto que habrían sido la admiración del mundo y hubiesen sido consultados con regularidad. El plan educativo de Dios habría preparado a Israel para anunciar la salvación del Mesías para el mundo. Pero el pueblo elegido de Dios apedreó a los profetas, se prostituyó con ídolos, languideció en Babilonia y en última instancia rechazó a Cristo el Mesías. Después de regresar del cautiverio, estando temerosos de caer en la idolatría, se protegieron con reglas y normas para prevenir la apostasía. Satanás sabía que sería sumamente difícil tentar a Israel otra vez con la idolatría, así que probó desde otro ángulo. Al final del imperio medo-persa, Alejandro Magno conquistó el mundo civilizado, pero su súbita muerte dejó el imperio dividido entre sus cuatro generales. El imperio griego defendió a los maestros de la sabiduría. Aristóteles, Sócrates y Platón pusieron los cimientos de la cultura occidental. Trataron de solucionar los dilemas morales de la sociedad usando filosofía mundana y pagana. Aunque la civilización griega prosperó económicamente,
Su sistema de filosofía y educación falló al no poder producir un sistema moral que pudiera cambiar el corazón y hacerlo realmente noble. No tenían el sistema divino de evaluar lo correcto y lo erróneo. La sofisticada cultura griega requería una colonización altamente desarrollada y una vida de ciudad. El estado de ciudad era el único concepto social de la cultura griega madura, pero no era una ciudad con paredes y fortificaciones. Estaban más interesados en la utilidad de la ciudad para promover la cultura griega. Los reyes griegos fueron conocidos por establecer grandes ciudades, colonizar y mezclar culturas juntas bajo los principios griegos. Al colonizar grandes ciudades, se retiró a la gente de las influencias sencillas y naturales del campo y los indujo a las cosas complejas hechas por el hombre y a lo artificial. Imperios previos impusieron enérgicamente su cultura y religión sobre aquellas naciones que conquistaban, pero esto era siempre difícil. Alejandro fue el primer emperador en mirar la cultura nacional y la religión aparte de lo militar. Sin embargo, la filosofía helénica, la economía, el estilo de vida, el idioma y las artes penetraron muy profundo. Al popularizar su cultura y educación, ellos se integraron dentro de otras culturas, resultando en un vasto dominio griego bajo sus maestros intelectuales. Esta estrategia fue muy efectiva, no por crear un imperio controlado por el poder militar, sino por crear un imperio cultural basado en ideas y en una línea de pensamiento que influiría a las naciones a través del tiempo. Lo que Babilonia y Persia habían fallado en hacer por la fuerza de las armas, los griegos lo hicieron por la fuerza del intelecto. Aunque su potencia militar fue relativamente efímera, el poder del intelectualismo griego está todavía con nosotros hoy en cada aspecto de nuestras vidas. Con razón, Pablo escribió lo que hizo en su primera carta a los Corintios. Él estaba muy preocupado que la filosofía de los griegos pudiera poner en peligro la iglesia. Él pudo ver que estas ideas eran muy atractivas al corazón no regenerado. Efecto devastador sobre la iglesia judía. El efecto que la cultura helénica tuvo sobre la iglesia de Dios durante 400 años, entre el último profeta del Antiguo Testamento y la época de Cristo, es un instructivo para su iglesia hoy. No hubo ningún profeta que hablara a la iglesia de Dios, y la Biblia es por lo demás silenciosa con respecto a la historia y a la condición de la iglesia durante este periodo. Sin embargo, curiosamente, muchos de los mismos principios que los griegos usaron con la iglesia judía, los cuales resultaron en el terrible rechazo de Cristo, están siendo usados sobre la iglesia de Dios hoy para impedir que reciba la lluvia tardía. Uno de los 4 generales que tomaron el control de la parte sur del imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno era Ptolomeo I. Empezó la dinastía tolemaica que regía desde Alejandría, Egipto. Este reino tuvo la mayor influencia sobre los judíos durante 400 años, justo antes de que Cristo viniera a esta tierra. Los Ptolomeos estuvieron muy deseosos de permitirles a otros líderes de la nación acercarse al círculo de poder en Alejandría. Ellos invitaban a estos líderes a participar en por lo menos ciertos aspectos de su gobierno. Esta estrategia fue eficazmente usada para fortalecer la integración cultural cuando ellos regresaban a su tierra. Los paganos griegos eran muy amigables con los judíos. Alejandro y Ptolomeo I les ofrecieron los mismos derechos, beneficios y protecciones que a los otros ciudadanos. Esta amigable relación entre judíos y griegos causó que comunidades judías grandes surgieran en Alejandría, Egipto.